Acervo, papeles de familia, apuntes para mis hijos y mis nietos, 1812-1991. De Agnes Pierce. Capítulo 13. La casta divina. Alvarado había bautizado al grupo encabezado por Montes y Pierce como la casta divina, porque decía que ellos dominaban los bancos, los ferrocarriles y hasta la iglesia. No se movía la hoja de un árbol, decía, sin la voluntad de la casta. Los Krill y los Terrazas, familias muy influyentes en México, no eran más que unos pobres aprendices que debieron ir a Yucatán a tomar lecciones. Culpaba a este grupo de ser el causante de que durante sus 20 años de dominio, los enequeneros lo hubieran perdido todo. Sin embargo, cuando esos dominadores los dejaron solos, ¿qué hicieron los de la reguladora que tanto protestaban por aliviar esa situación? La Comisión Reguladora se había creado en 1912 con un préstamo de 5 millones de pesos que se pagarían, naturalmente, mediante una contribución impuesta a la producción del enequén. 3 años más tarde, el nuevo gobernador contrató otro préstamo, esta vez de 10 millones pagaderos por un nuevo impuesto al enequén. 2 meses después de la huida de Montes y Pierce, Alvarado organizó la Casa del Obrero Mundial. Fundó numerosas sociedades obreras que llegaron a ser más de 400 y decidió reestructurar la reguladora, según dijo, para evitar intermediarios, pero los hacendados, escarmentados por las malas experiencias anteriores, se opusieron firmemente. Además, volvió a incrementarse el precio del enequén. A esta decisión, la International Harvester respondió violentamente y logró que el gobierno de los Estados Unidos prohibiera el uso del enequén en nada que no fuera cordel para empaquetar. Esta prohibición resultó funesta, porque las pacas sin vender se empezaron a amontonar a tal grado que en menos de un año había más de 100,000 toneladas de enequén almacenadas y 4 años después la cifra llegó a 150,000. Venderlo a otros países era imposible, porque ninguno de ellos podría industrializarlo, y Yucatán tampoco tenía los elementos. La International Harvester presionaba. El gobierno no acertaba a dar con la solución, los hacendados desconfiaban, y el enequén yucateco amenazaba con ser eliminado de los mercados mundiales, mientras los genios, hacedores de ese caos, hacían desaparecer el dinero de los préstamos y se olvidaban de sus innovaciones y de sus promesas. Lo que esa gente se llevó no fue solo un dinero que representaba mucho más de lo que Arthur Pierce había ganado durante 20 años de trabajo y esfuerzo, sino la esperanza de implantar un buen sistema socioeconómico y una vez más la credibilidad en los gobernantes. Ante el desmoronamiento de sus propuestas y más que nada ante las arcas vacías, el gobierno volvió otra vez los ojos a la casta divina, solicitando financiamiento y respaldo porque los enequeneros habían tratado de reinstalar las exportaciones sin ningún éxito, y el enequén sembrado desde hace 7 años en África y en algunas partes de Asia Menor empezaba a dar generosas cosechas. Cultivadas con una mano de obra barata y abundante, cubrían ampliamente las necesidades internas de los Estados Unidos y les sobraba para exportar. Alvarado, ante una situación tan desesperada, dio plenas garantías a Montes y Pierce para regresar y se marchó a la capital sob pretexto de aclarar algunas situaciones en Yucatán, donde la legislatura había aprobado una iniciativa de ley por lo cual se establecía nuevamente el libre comercio del enequén y se anulaban de hecho los contratos de asociación comercial. 7 años después, Alvarado caería acribillado por un coronel anónimo. A su regreso, Arthur Pierce se desligó de sus transacciones de compraventa para fungir únicamente como presidente y accionista mayoritario del banco Peabody and Corporation, donde permaneció hasta su muerte. El Congreso de Mérida designó como gobernador a Carrillo Puerto. El clima de violencia arreciaba. La gente exigía la liquidación de la reguladora. Los excomponentes de la casta divina se constituyeron en la Asociación de Hacendados Enequeneros. La cooperativa fue embargada por la Secretaría de Hacienda con su flota de vapores. El periódico La Voz de la Revolución hizo una denuncia de los hacendados que acabaron con la cooperativa. Vosotros, que entonces sostuvisteis tan justa causa, ¿por qué ahora tratáis de quebrantarla? ¿Por qué os empeñáis en volver a la misma situación que en 1916 los hizo clamar lo que entonces calificabais de injustos e ilícitos manejos de Avelino Montes y Arthur Pierce? Los socialistas, buscando siempre un culpable, proclamaban que la reguladora no había sido un fracaso,
pero los hechos demostraban lo contrario. La incapacidad del gobierno y sus malos manejos estaban a la vista en las miles de toneladas de henequén que seguían amontonándose año tras año en las bodegas como ejemplo palpable de su desorganización e ineptitud. Cientos de desocupados se agrupaban en la plaza grande y muchos de ellos hacían cola en las castas de la malvada casta divina, donde se les daba maíz, frijol, azúcar y sal. Quienes ahora escriben sobre ese desastre, basándose en las estadísticas en defensa de sus tendencias socialistas, nunca vieron con sus propios ojos el desastre que habían ocasionado, como siempre, entre los más desprotegidos. Tanto en la casa grande de Papá Pierce, como en la de los Monforte, como en la nuestra, siempre había grupos de indios mayas que esperaban, impasibles y resignados, la ayuda que solo unos cuantos podían recibir. La servidumbre creció porque llegaban los padres a entregar a sus hijas a cambio de techo y comida, pero ningún capital hubiera bastado para hacerse cargo de los cientos, de los miles de desocupados que habían quedado como resaca de un sistema social fracasado. Por supuesto que los creadores de la comisión reguladora se hacían ojo de hormiga. El ubérrimo henequén de la combatida y vituperada casta divina estaba agonizante después de la intervención de los redentores de Alvarado y de las malversaciones y enriquecimiento vertiginoso de los resucitadores de la reguladora, porque si la casta divina precisó de 15 a 20 años para convertir su comercio en un emporio, a la reguladora y a sus secuaces les había bastado solamente un año para aniquilarlo. Gracias a sus salvadores, Yucatán presentaba un panorama triste y hambriento. Alvarado había huido a tiempo. Su labor de acabar con el criminal feudalismo dejó un estado herido de muerte. La hegemonía del henequén detentada por Yucatán y que en 1901 representaba el 100% de la producción mundial, llegó en 1933 al 32% y siguió cuesta abajo. La fracasada comisión reguladora se disolvió en 1919. En 7 años, el Producto Agrícola Único de Yucatán fue sustituido por el que ahora producían países como Tangañica, Kenia y Java, donde los Estados Unidos habían fomentado previamente el cultivo del henequén, que finalmente fue sustituido por fibras sintéticas. La trayectoria de triunfo del henequén tocaba a su fin, y la existencia del hombre que había estado ligado a su historia se apagaba. El 30 de enero de 1922, a las 5:30 de la tarde, murió Arthur Norman Pierce, ciudadano británico, de 70 años, representante que fue de la Lloyd's de Londres, de The Plymouth and Cordage Corporation, presidente del banco N.H. Peabody and Corporation y cónsul inglés durante 51 años, padre de 4 hijos y abuelo de 22 nietos. Ese bello espécimen, aislado, recto, abstemio, puntilloso y distante que se fue a la tumba, envuelto en la bandera de su patria a la que siempre mantuvo muy cerca de su afecto y cuyo legado de trabajo, esfuerzo, orden y organización quedó sembrado profundamente en cada célula de todos sus descendientes. Gracias, Papá Grande.